Pues, empezamos nuestra conversación con luz del mes, este mes de marzo, a las puertas del mes de la poesía y hemos finalizado hace poco, celebramos también el Día Internacional de la Poesía. Entonces cerramos nuestro tema, como habíamos iniciado antes, sobre la importancia de la poesía y el valor de la poesía en las Sagradas Escrituras. El padre Octavio, Luis Octavio, está con nosotros y él nos va a dar un más en detalle cuál es ese valor que tenemos literario en las Sagradas Escrituras, como la moral, lo alegórico, lo analógico y lo hipotónico están presentes en nuestros textos litúrgicos, en nuestra escritura, sagradas escrituras judío-cristianos, que muchas veces no lo conocemos de dónde vienen y qué son. Y Roberto Abril, desde Miami, nos va a presentar un poco el valor del haiku en un texto de Jesús en el Nuevo Testamento. Y yo les voy a hablar un poquito sobre el haiku en el Antiguo Testamento, específicamente eh, en Isaías. Así que le doy la bienvenida, Padre Octavio, para primero nos ubique un poco en la liturgia, en las Sagradas Escrituras judío-cristianos. ¿Cuáles son esos componentes que tiene literarios que podemos extractar de las escrituras? Bienvenido desde Nueva York y para el mundo, Padre Octavio, cuéntenos. Saludos a ti y a Roberto y a todos los que nos están escuchando. Como compartimos la vez pasada sobre este sentido literario y simbólico y hicimos un pequeño canto del Cantar de los Cantares sobre la imagen del novio, del pastor, en donde el novio es Dios y la novia es nosotros, el alma. Este es un tema inmenso, pero tenemos que hacer una pequeña reducción. Bien, el hecho de la escritura, por ser físicos, que lo tienen que plasmar sobre una piedra, sobre un papiro, sobre donde sea, solo el hecho de ya ponerlo impreso, el escritor, en este caso que estamos hablando de la escritura, que se le llama escritor sagrado o agiógrafo, no es simplemente, sino que antes de escribir, lo sintió o lo pensó. Y ya con el solo el hecho de sentir, pensarlo, hizo una estructura de cómo plasmarlo. Antes de tener escrito se le llama la tradición oral, que es nosotros, nuestros abuelitos, que nos enseñan desde casa algún rezo, alguna canción, y que no necesitamos ir a la escuela con un profesor para saber recitarlo de memoria. A eso se llama la tradición oral. Pero como estamos ahora en la parte literaria o la poesía en la escritura, este escritor que estoy diciendo que ya lo puso, lo plasmó físicamente, tuvo que haber pasado por dos procesos, o sentimental o racional, o las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso lo puso por escrito. Y para poner por escrito algo, tienes que utilizar de recursos literarios. Y hoy voy a hablar de cuatro o tres que están en la Sagrada Escritura, que están impresos. Fue intencional del escritor hacerlo, que nosotros los creyentes le llamamos inspiración divina. Y no es que el Espíritu Santo agarró un lápiz sin manos y sin cuerpo y escribió, no, utilizó al escritor sagrado. Y este escritor utilizó esa herramienta que vamos a hablar de cuatro o tres brevemente. Entonces, en todo escrito, cuando tú te topas con la Sagrada Escritura, todos los escritos tienen
un recurso literario de cómo se escribió, narrativo, descriptivo, cuento, crónica, pero hoy vamos a hablar de cuatro bellísimos. Entonces, cada texto tiene un sentido literal, o sea, de cómo fue escrito, y es del sentido espiritual, de cómo tiene que leerse. Repito, está el sentido literal de cómo fue escrito, la parte técnica, y está el sentido espiritual de cómo tiene que ser leído. Los hebreos, los rabinos, los maestros de Israel, tienen un dicho precioso que dice, entre el blanco del papel y el negro de la tinta está el espíritu. O sea, que tú te puedes leer un texto bíblico y San Pablo dice, hay un velo que les impide ver. Nosotros los cristianos tenemos una llave para leer lo que está entre el blanco del papel y lo negro de la tinta. Imagínate qué espacio habrá, porque la tinta se impregna en el papel para que pueda ser leído. Pero los hebreos dicen, entre el blanco del papel y lo negro de la tinta está el espíritu. Quiere decir que para poder acercarte a estos libros y leer lo que te tiene que decir, necesita ese espíritu. Lo pueden leer 1000 personas, pero está el sentido espiritual, cómo se tiene que leer. Entonces, brevemente, hay dos autores bellísimos que explicaron o intentaron hacer esta escuela para interpretar la parte literal en la Sagrada Escritura. Uno es Filón de Alejandría, que era un judío nacido en Alejandría, un hombre muy importante en el mundo de los griegos, que intentó agarrar los textos del Antiguo Testamento y pasarlo a los que no tenían esa idea religiosa de la escritura. Entonces él intentó hacer un puente entre la escritura y la razón. Y después está su máximo, el máximo máximo, que no hay teología si no se lee a Orígenes. Orígenes de Alejandría en ese entonces era el centro cultural más grande de todo el Mediterráneo. Estaba la gran biblioteca de Alejandría. O sea, ir a Alejandría era como ir a la biblioteca del Congreso en Nueva York, en DC, pues, que está considerada como una de las bibliotecas más completas del planeta. O sea, ir a Alejandría era ir a Washington, DC, a la biblioteca del Congreso. Entonces, Orígenes de Alejandría agarra la escritura y la espiritualiza y la moraliza. Por eso decía que estaba el sentido moral. No solo qué hay que entender, sino cómo hay que vivirlo. Entonces, está la parte alegórica de un texto. Por ejemplo, dice Jesús, el reino de los cielos es para los que son como niños. ¿Cuál es la parte alegórica de ese pequeño texto? ¿Qué significa alegoría? Alegoría es una palabra griega que significa algogén, o sea, significa que tú tomas una imagen, te apoyas en una imagen para representar otra. Jesús dice, el reino de los cielos, y a continuación viene la imagen. Le pertenece a los que son como niños. Eso es una alegoría. Tomar una imagen para utilizar esa imagen para significar otra. Quiere decir que viendo a un niño frágil, dulce, tierno, dependiente, amoroso, ver a un niño te genera ternura, del color que sea y de la condición que sea. Eso es la alegoría. Como estamos hablando, no estamos hablando de teología aquí, ni estamos predicando, sino la parte literal. Entonces, la alegoría es un recurso literario que utiliza en forma poética. El reino de los cielos le pertenecen a los que son como niños. Eso es una alegoría. Utilizó la imagen de un niño para decir que tú y yo, siendo niños,
adquirimos el reino de los cielos. Número dos, está el recurso literario analógico. Analógico es otra palabra griega que utilizar, que es literalmente significa agarrar ese mismo símbolo para estar encima del símbolo ahora. Antes era estar paralelo, ahora es para estar encima, o sea, elevarlo a un nivel trascendente, espiritual. El reino de los cielos le pertenece a los que son como niños. Quiere decir que en ese lugar las relaciones entre las personas serán como lo hacen los niños. ¿Tú has visto a dos niños peleando? A la media hora están jugando nuevamente. No tienen la capacidad de memorizar el pleito o el rencor por el dulce. Al siguiente día o a las 2 horas están otra vez con la pelota. Esa es la analogía, elevar el signo o el símbolo que utilizaste y lo elevas, lo transportas a un nivel más alto. Esa es la analogía. El primero es paralelo, simbólico, mental. Luego tenemos el otro, entonces dijimos alegoría, analogía. Está otro que se llama tipológico. La palabra tipo, otra vez, es una palabra griega que significa copia. Entonces, el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. En este sentido, la tipología es que agarra la copia y la representa nuevamente. Entonces, analogía, alegoría y tipología. Y aquí viene otra maravillosa, que aquí es como la lectura o el plato fuerte, que se llama hiponoía. Hipo, ¿sabes qué es la palabra ahí? Otra vez recurrimos al lenguaje griego, ahí está la mayor parte de nuestra base, de nuestro lenguaje. Hipo significa bajo, ¿no? Por ejemplo, por eso eh, hipopótamo, ¿no? Caballo de agua, hipódromo, lugar. Entonces, la hiponomía, ¿qué significa? ¿Qué está debajo de la letra? O sea, ¿qué hay detrás de lo que está ahí? Es como un arcano. Por eso digo, este último cuarto, aspecto literario, es como el más lleno, el proceso que hay que tener para acercarse a la escritura. Entonces, la hiponoía ya no es, por decir así, la parte literaria, sino que es qué hay entre el iris de tu ojo y el papel que tienes frente a ti. En ese espacio, de sea 20, 25 centímetros, dicen los expertos, entra el espíritu y entiendes lo que está ahí. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, dice, que me besen los besos de tu boca, mejores son que el vino tus amores. Tu olor es un perfume más del que aman las doncellas. Ok, entonces la hiponoía es que tú leas eso y qué significa eso para el alma. O por ejemplo, en una poesía de Rubén Darío, que puede decir lo fatal, que dice así: dichoso el hombre que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande del ser vivo que tener la vida consciente. ¿Cuál sería la hiponoía de aquí? Que agarres la filosofía y lo que quiere decir, dichoso el hombre porque no siente, y más la piedra, dichoso porque no hay dolor más grande de ser vivo que ser consciente. Me acuerdo una amiga mía que su noviazgo, solo termino con esto, que es la hiponoía. Dice, nosotros tenemos más de 50 años casados y nos enamoramos cuando estábamos en la primaria. O sea, nuestro amor ha sido desde siempre. Después de grande fuimos novios y nos casamos. Pero hubo un crack, dice, que es que cuando llegamos, yo por lo menos me pasó a mí, dice, que yo era pobre y mi novio siempre fue de dinero. Cuando yo llegué a la adolescencia y me di cuenta que había entre la división de clase, fue un choque para mí. Y dice Rubén Darío, pues no hay dolor más duro que tener la vida consciente. Cuando yo tuve conciencia que en la sociedad se divide entre ricos y pobres, dice,
fue como un digerir un alimento. Esa es la hiponoía. O sea, el sentido que llega a tu vida. Entonces, Rubén Darío utilizó la piedra y el árbol para decir que cuando tú eres consciente es un trago amargo. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dichosa porque no siente. Pues no hay dolor más grande en el ser vivo que tener la vida consciente. Entonces, ¿viste cómo el escritor, en este caso, Rubén Darío, utilizó alegoría, analogía, tipología e hiponoía? Eso es lo bello, cómo está hecha la Sagrada Escritura. Un recurso o un punto de referencia que tiene la unidad de miles de años, más de 5.000 años, los escritos hebreos y los escritos cristianos. Entonces es interesante de los líderes religiosos, pastores, líderes, presbíteros, obispos, catequistas, que no es necesario que tengas que ir a una gran biblioteca para saber todas estas cosas. Tienes que tener una cosa, que es la llave que dicen los hebreos. Entre el blanco del papel y el negro de la tinta está el espíritu. Por eso aconsejan los grandes místicos que antes de acercarte a estos textos, lo primero que tienes que hacer es orar, para que Dios te conceda que este libro se abra. Y dice también que en cuanto mayor sed tengas de él, mayor recibirás. Entonces, vemos cómo estos recursos literarios en las Sagradas Escrituras son bellos, son preciosos, es como agua para el alma. Por eso también puse de ejemplo en la literatura laica, como Rubén Darío, que hice este ejemplo. Entonces, podríamos hoy haber tocado estos pequeños aspectos de cómo el poeta, el escritor sagrado, el agiógrafo, el inspirado por Dios, puso por escrito ese pequeño texto y que los sabios de Israel y luego la tradición cristiana los agruparon y dijeron, este es nuestro texto, este es nuestro canon y lo hemos mantenido por más de 5.000 años. Que, les cuento algo, aún para los hebreos hoy, ellos le llaman textos de veneración, pero quien puso la palabra sagrada fuimos nosotros los cristianos, que por primera vez les llamamos sagradas escrituras. Para los hebreos son libros de veneración, importantes de su fe y sociedad. Los cristianos les llamamos libros sagrados y que recopilamos todos estos libros y en un momento se dijo, esta es nuestra base, este es nuestro camino y que está lleno de flores, como un jardín, está lleno de amapola, de margarita, de crisantemo, bellísimo. Ya termino con esto. Hoy, porque desgraciadamente en nuestro tiempo, pero hace unos 500 años, no había una Biblia que en su pasta no estuviera con motivos florales, porque los antiguos, que tenían mucha más fe que nosotros, se decía que cada vez que tú entrabas en contacto con este libro, entrabas al paraíso. Entonces las pastas de las Biblias estaban compuestas con ornamentos de ramas, de flores, porque decía que cada vez que entrabas en contacto con él, entrabas en contacto con el paraíso. Con todos estos recursos literarios, que hay muchísimos más, está el profético, está el sapiencial, que es el de sabiduría, y hay muchísimos más, pero es una maravilla entrar en este libro. Y como les digo, cualquier catequista no necesita ir a cualquier universidad y pasar 5 años para poder esto que estamos diciendo, basta una cosa, entrar con humildad y sencillez antes de poder tener el contacto entre el iris de tu ojo y los 25 centímetros de página y tu ojo. Y dicen que entre ese espacio entra el espíritu. Así que Maravilloso. estamos adelantando un poquito esta relación de la literatura en la Sagrada Escritura. Fantástico. Padre, muchísimas gracias por darnos esa luz y cómo poderlo interpretar estos recursos literarios que existen y que lo podemos mirar, que lo vemos en los textos sagrados judío-cristianos y que nos inspiran y lógicamente necesitamos la oración para que podamos tener esa apertura de poderlas entender. Yo les quiero compartir algo muy breve.
para que caminemos hacia otro aspecto literario, como la poesía, como en la reunión anterior, quienes quieran observarlo lo pueden ver, cómo exploramos la importancia de la poesía, el valor de la poesía y el valor de la poesía en los textos sagrados. Hay un poema, un estilo literario que es el haiku. Pueden ustedes observar en detalle todo lo que hablamos sobre el haiku, pero brevemente es este poema de simples 3 líneas, 17 sílabos, es la estructura tradicional en la que el haiku muy sencillamente eleva la naturaleza a un grado, así como nos explicaba el padre, en que esa exaltación de lo natural, de la belleza de una flor, de un pájaro, de un ave, que se le tiene algunas veces un poco de reverencia, esa línea que le llaman el kigo, que es la forma de las estaciones, que se expresa de alguna forma en una de las segundas líneas del haiku. No necesariamente tiene que ser esa estructura, pero en general ese es el aspecto de un haiku. También puede ser humorístico, sarcástico, pero quiero traerles hoy algo muy interesante sobre algunos cristianos que han utilizado el haiku como un elemento para aprender y repasar y recordar las profecías. Específicamente hoy les voy a hablar sobre la profecía de Isaías. Eh, el haiku en el Antiguo Testamento muchas veces presenta afinidad con las escrituras sagradas. De hecho, algunos poetas del haiku han sido monjes, monjes budistas, como Basho, o algunos otros religiosos que han utilizado, o cristianos, como les decía, que han utilizado este simple estilo de 17 sílabas para enseñar a los niños de forma muy sencillita las profecías de Isaías. Las profecías mesaicas de Isaías que se aplican a Jesús de Nazaret, por ejemplo, la Isaías 42:3, convirtiendo la profecía en un haiku, diríamos, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará, queriendo decir que el futuro Mesías no vendrá a destruir, sino a restablecer y sanar. Es una muy breve comparación, como por ejemplo Isaías 65, el lobo y el cordero pastarán juntos, el león con el buey comerán. Se usa así tan breve en esas 3 líneas, 17 sílabas, para enseñarle a los niños el significado de las profecías, especialmente las de Isaías, quien está en diferentes momentos anunciando el Mesías, anunciando que vendrá Jesús. El lobo y el cordero pasarán juntos, pero el león con el buey comerán paja. Los elementos irracionales de la naturaleza colaboran en la alabanza del gran Dios. Esto es lo que algunos analistas encuentran lo sagrado en usar un haiku para enseñar a los niños o nosotros mismos para, como decía el padre, esto me gustó mucho, entre el blanco y el papel y el negro de la tinta está el espíritu. Entonces, en ese blanco del papel podemos crear en 17 sílabos un haiku, que es el negro de la tinta. Pero para poder entender esa profecía en el Antiguo Testamento, ya sea ni siquiera escrito en un haiku, sino simplemente cuando leemos una profecía, necesitamos realmente de la oración para que sea el Espíritu el que nos ilumine y nos haga entender qué significa. Y Roberto Aulir encontró algo muy interesante sobre el haiku en el Nuevo Testamento, en los textos de Jesús, y me encantaría
que nos resumieras qué fue eso que encontraste, Roberto. Abril, desde Miami, nos presenta algo muy interesante. Yo también estoy en la Florida, pero estoy un poquito más arriba de Miami y un poquito más abajo de Orlando. Así que estamos aquí en la costa este presentes explorando este tema tan interesante. Roberto, cuéntanos. Bueno, voy a citar a este profesor de la Universidad de Sevilla que tiene una exploración sobre los haikus y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, este, y hace algunas anotaciones, algunas aclaraciones. Y yo utilicé uno de ellos para compararlo con, él lo hace, pero yo lo extendí en la explicación. Entonces, el haiku, ese haiku tiene dos palabras clave que él utiliza, valentía y la palabra, los cerezos, las ciruelas, o, es un árbol que que tiene, son como uno, tiene unas hojas blancas. Y él entiende que el haiku, yo no lo tengo aquí escrito en este momento, porque lo tengo en el escrito que hice, y entonces este, lo compara con una expresión que Jesús hace en Mateos, creo que es 5:13, que él habla de que ustedes sean sal de la tierra. Y él da a entender que ese sal de la tierra es una conexión entre el que el cristiano necesita tener ese sabor de la sal para poder ser valioso, y que si pierde ese sabor, esa sal solamente el único uso que pueda tener o función es que la tiren en la tierra y que la pisoteen los que pasan por ahí. Entonces, pues el haiku trata de expresar que, que hay una correlación entre, entre ser valiente y a la misma vez ser sutil, y que esa combinación de las dos lo proyecta al referirse a ese árbol y a la valentía como tal. A mí me parece que el lector, cuando se enfrenta a un haiku o se enfrenta a un texto bíblico o una poesía, lo que él está tratando de hacer es ver, o uno de esos sentidos que nos está hablando el padre Octavio, y tratar de ver de qué manera eso le habla a él como persona. Y una vez que él entiende esa correlación espiritual, pues graba eso en su mente y en su corazón, en su pecho, para que le ayude a trabajar con su vida normalmente. Pero como todo en la Biblia hay una especie de, yo digo, la Biblia siempre tiene su grandes juegos. Y tengo una cita aquí que escribí que dice, a veces el Señor para realizar un milagro necesita de los hombres. Y en los escritos, como nos estaba recordando el Padre, como nos estás recordando tú, eh, eh, cuando nosotros vamos conectándonos con ellos, empieza a cambiar el corazón humano. Y la valentía, que en términos cristianos siempre casi se ve desde el punto de vista de las virtudes y los extremos a las virtudes, que son los vicios, pues hay también la otra parte que se llama vencer el mal con el bien. Y el poeta, yo supongo, y el lector, lo que está tratando es de vencer sus propios males y vencer los otros males que son exteriores a su vida. Así mismo. Pues solamente nos queda cada uno dar su minutito de reflexión para, para finalizar, porque se nos fueron los 30 minutos volando. Padre, finalice en un minuto una breve reflexión. Bueno, que yo creo que en todo libro, tanto sagrado, sánscrito o laico, yo creo que ningún libro te debe dejar sin ninguna enseñanza, y la postura tiene que ser la que recomiendan los santos padres con los libros sagrados. Interpretar para ti mismo qué es lo que tienes que hacer con ese libro. O como decía Cicerón, no digas cuántos libros has leído,
sino muéstralos con tu actitud. Eso decía el sabio Cicerón romano. No digas cuántos libros te has leído, demuéstralos con tu actitud. Pienso que eso sería el recurso o el mensaje de este encuentro de hoy. Fantástico. Perdón, estamos en primavera y nos está llegando un bello polen que no, me tiene un poco congestionada. Roberto, cuéntanos tu cierre. Bueno, lo voy a poner así que la razón, el amor, perdón, la razón, los sentimientos, el alma buscan el amor, sea en la poesía, sean las actitudes y positivas, porque si no lo puede hacer, te quedas coja y sin inspiración. Así mismo, así mismo. Yo me quedo con esta bella alegoría, con esta bella analogía que nos ha dado el Padre sobre pensar en esa blancura del papel cuando cogemos un texto sagrado y ver cómo esas letritas negras de la tinta nos están hablando, pero exactamente cómo las podemos interpretar a través del espíritu y cómo las podemos reflejar a través de nuestras acciones. Porque podemos leernos toda la Biblia y saberla de memoria al derecho y al revés, pero no actuar acorde con lo que nos enseñan. Somos el Padre Octavio, Roberto Abril, Marixa Mejía, desde los Estados Unidos para ustedes, conversando con Luz del Mes. Síganos y déjenos su reflexión. ¿Qué opina de todo esto y el valor de la poesía y los recursos literarios en las Sagradas Escrituras? Gracias y hasta la próxima con otro tema interesante con Luz del Hasta la Mes. próxima.